Vamos a abrir la palabra del Señor, hermanos, y vamos a buscar nuevamente el libro de los Hechos, el capítulo 4. Vamos a leer otros versículos más de ese capítulo. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 29 en adelante. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Jesús, de tu Santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar su asiento, por favor. Este capítulo 4 del libro de los Hechos relata la ocasión cuando los apóstoles Pedro y Juan sanaron a un hombre que tenía 40 años de ser paralítico. Y el hombre no solamente se puso en pie, sino que también caminó e incluso saltaba de alegría, dado la sanidad que Dios había hecho en su cuerpo. Pedro y Juan aprovecharon la circunstancia que la multitud se había reunido para poder enseñarles, y eso despertó el celo de los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, quienes los tomaron y los echaron a prisión. Y el día siguiente, al quererles juzgar, no pudieron encontrar contra ellos nada de qué acusarles. Y por otro lado, el que estuviese el hombre que había sido paralítico ahora de pie y sano, pues esa era una evidencia incontrovertible que un milagro y una señal había ahí ocurrido, que no podía ser negada. De manera que las autoridades se limitaron a pedirles a Pedro y a Juan que no enseñasen más en ese nombre. Pero hoy por la mañana algo mencionábamos en cuanto a la respuesta que ellos dieron. Después de esta respuesta, las autoridades volvieron a amenazarles una vez más y luego los dejaron en libertad. Ya puestos en libertad, ellos fueron a la iglesia y les contaron los pormenores de todo lo que había ocurrido. Y ante la situación de amenaza que ahora pesaba sobre la iglesia, los hermanos se volcaron en oración para pedir a Dios el poder reaccionar de una manera adecuada ante la situación que ahora había surgido. Ellos no pidieron ser librados de las amenazas, no pidieron una dispensa de tiempo para abstenerse de predicar mientras la situación en Jerusalén se tranquilizaba y volvía a la normalidad. Por el contrario, ellos
pidieron exactamente lo opuesto de aquello que las autoridades les pedían. Ellos oraron diciendo: Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, número uno, que con todo denuedo hablen tu palabra. Y número dos, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ellos pedían entonces dos cosas. La primera era poder hablar con denuedo la palabra de Dios. Y la segunda, que en el nombre del Hijo de Dios pudieran ser hechas señales y prodigios. Ahora, lo interesante de este pasaje es que las cosas que la iglesia estaba pidiendo eran las cosas que ya tenían. Ellos no estaban pidiendo nada que el Señor no les hubiese dado, porque pedían en primer lugar hablar con denuedo. Y en este mismo capítulo 4 encontramos que en el versículo 13 se dice que las autoridades, viendo el denuedo de Pedro y Juan, ellos pedían denuedo, pero denuedo lo tenían. Y la segunda petición era que señales y prodigios fueran hechos en el nombre del Señor. Eso era algo que recién acababa de ocurrir cuando el hombre que tenía 40 años de ser paralítico había sido sanado. Y esto era algo tan evidente que ni siquiera las autoridades se animaban a contradecirles. Ellos decían en el versículo 16: de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Entonces tenemos que los dos elementos de la oración por los cuales ellos rogaban a Dios eran elementos que ellos ya tenían. Entonces uno podría preguntarse cuál era el sentido o la razón que ellos estuvieran ahora pidiendo cosas que ya Dios les había concedido, y que en ese mismo día, bueno, y el anterior, porque había sido el día anterior que los habían capturado, se había dado la manifestación de los dos elementos: el enseñar con denuedo y el que una señal que no podía ser negada había sido hecha en el hombre que tenía 40 años de ser paralítico, no podía caminar y ahora estaba caminando. La razón por la cual la iglesia pedía las cosas que ya tenían era, hermanos, porque ellos tenían una comprensión de lo que era el poder tener una experiencia con el Espíritu Santo. ¿Y por qué con el Espíritu? Porque cuando Dios les responde, y hemos leído acá que al finalizar ellos la oración, el lugar donde estaban tembló. Y luego dice que todos los que estaban ahí reunidos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es decir, ellos habían hablado con denuedo la palabra de Dios, fueron amenazados y luego pidieron hablar con denuedo la palabra de Dios. Luego viene esa renovación de la llenura del Espíritu y siguen hablando con denuedo la palabra de Dios. Pero note que la respuesta que el Señor les dio no fue un profeta que se levantara y les dijera:
pueblo mío, todo lo tengo bajo control, no se preocupen, no podrán tocarles un cabello. O sea, no hubo nada de eso. La respuesta de Dios fue una visitación fresca del Espíritu Santo, por la cual ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y esa llenura es la que les llevó a continuar hablando con denuedo la palabra que ya habían venido hablando con denuedo. Y por eso le decía que la razón de la oración de la iglesia era por la manera como ellos entendían la llenura del Espíritu Santo, como ellos comprendían la manera eficiente de poder desarrollar la labor que Dios les había encomendado de ir por el mundo y predicar el evangelio. Nosotros, hermanos, quizás fallamos en un punto, y es que por el hecho de reconocer lo que este mismo libro de los Hechos dice, pero en el capítulo 10, que la evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas, muchas veces nosotros nos focalizamos en esa experiencia, que es una experiencia que se da una vez en la vida. Hay ciertos elementos de la vida cristiana que se producen de una manera repetitiva, y otras experiencias que solamente se producen una vez en la vida. Hablando de esas cosas que solo ocurren una vez en la vida, uno podría decir que solamente una vez en la vida uno se entrega al Señor Jesús. Una vez lo recibe como Salvador y nada más. Pero también una sola vez uno es bautizado en agua. El bautismo en agua no es algo que se tenga que repetir, y aun cuando un cristiano se descuidara y se apartara del camino del Señor y luego volviese rededicando su vida al Señor, no es necesario que una vez más se bautice en agua, porque el bautismo es una experiencia de una vez en la vida. Pero de igual manera es una experiencia de una vez en la vida el recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es decir, es una ocasión en la cual el Espíritu viene sobre nosotros, hablamos en otras lenguas, y entonces ante la evidencia de hablar en otras lenguas uno dice, bueno, tengo el bautismo del Espíritu Santo, pero esa es una experiencia en la vida. Pero la llenura del Espíritu Santo es una experiencia como la cena del Señor, que así como el bautismo en agua, que es una ordenanza de la iglesia, se realiza una vez en la vida, la cena del Señor, que es también una ordenanza, se realiza cuantas veces nosotros queramos participar de los elementos de la cena del Señor. Y lo mismo ocurre con la experiencia con el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu es una experiencia una vez en la vida, pero la llenura del Espíritu es algo que deberíamos experimentar cuantas veces quisiésemos, y mientras más veces nosotros pudiésemos experimentar la llenura, mucho que mejor. Entonces le decía que a lo mejor uno de nuestros faltas, si se pudiera llamar así, es el hecho de enfatizar el elemento, y no digo que esté malo, el enfatizar la necesidad de hablar en otras lenguas para ser lleno del Espíritu. Es lo que hemos entendido en la palabra de Dios. El problema es cuando toda la experiencia con el Espíritu la remitimos a esa experiencia única. Y por eso es que hay hermanos o hermanas que vienen con dudas
y nos dicen, hermano, yo no sé si yo tengo el bautismo del Espíritu o no. Y uno dice, bueno, ¿y cuál ha sido su experiencia? Cuénteme. Pues fíjese que hace 4 años atrás oraron por mí y en esa ocasión yo hablé en lenguas, pero después de eso yo no he vuelto a tener ese tipo de manifestación. Entonces venimos nosotros y le preguntamos, pero ¿usted está segura o seguro que habló en lenguas en esa oportunidad? Sí, hermano, estoy seguro que hablé las lenguas. Ah, bueno, entonces si hablo en lenguas, usted ya tiene el bautismo del Espíritu. Pues la palabra dice que esa es la evidencia externa de haber recibido el bautismo del Espíritu. Entonces le recomendamos a las personas sentirse tranquilas y creer que han recibido el bautismo del Espíritu. Pero note, estamos remitiéndonos a una experiencia que ocurrió hace 4 años y estamos en el supuesto que fue una experiencia genuina. Entonces decimos, tiene el bautismo del Espíritu. Y yo creo que no estamos equivocados al decir eso. Pero la falta o la debilidad o la omisión, digamos, que ha habido, es el hecho de no fomentar lo que aquí la iglesia buscaba. Y era el poder mantener la llenura del Espíritu Santo en todo tiempo. Poder mantener una experiencia con el Espíritu que no se remitiera a aquel día de Pentecostés, a día glorioso cuando estábamos reunidos en el aposento alto y se escuchó un estruendo como de un viento recio y lenguas de fuego aparecieron sobre nuestras cabezas y comenzaron a hablar en lenguas. Y tal vez los nuevos conversos podrían haber preguntado, ¿y cómo eran las lenguas que hablaba? Ah, qué lástima que no estuvo en ese día para que hubiera podido escucharlas. Pero ellos no se quedaron remitidos a una experiencia del Pentecostés de hacía unos 2 años que había transcurrido. La llenura del Espíritu era algo que ellos experimentaban en todo tiempo y era una experiencia que la mantenían viva. Por eso es que uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la iglesia pedía cosas que ya tenía? ¿Por qué pedían hablar con denuedos si por hablar con denuedos los habían metido presos? ¿Por qué piden que se hicieran señales cuando los mismos miembros del Sanedrín decían, señal que no puede ser negada ha sido hecha? Ellos no tenían que hacerse favores de decir, mire, si está sano, caminó todavía, cojeaba un poco, pero estaba sano. O sea, no era necesario. Hasta los enemigos de ellos que los querían condenar decían, no puede ser negado que una señal ha sido hecha y toda la ciudad ahora lo sabe. Entonces, ¿por qué ellos pedían lo que ya tenían? Lo pedían porque lo que querían era conservarlo. Lo que querían era mantener viva la experiencia. Y por eso es que ante la petición del Señor, al Señor, el mismo Dios responde enviándoles una experiencia fresca. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu. No era la primera vez que ellos eran llenos del Espíritu Santo. Y tampoco sería la última, porque al seguir leyendo el libro de los Hechos, uno lee, Pedro lleno del Espíritu dijo esto. Pablo lleno del Espíritu habló diciendo esta palabra. Y que Esteban lleno del Espíritu Santo dijo delante del consejo, etcétera. Esa experiencia de la llenura del Espíritu era una experiencia que se renovaba día a día, que no consistía en recuerdos de algo que había ocurrido años atrás.
sino que nadie tenía que preguntar, miren, ¿y qué son esas lenguas que dicen que en el día de Pentecostés se hablaban? Si todos, hermanos, en la iglesia lo hablaban. Cuando Pablo escribe a los corintios, les dice que ellos estaban llenos de dones del Espíritu. Y luego les dice, yo quisiera que ustedes todos hablasen en lenguas. No les estaba hablando de un tema que ellos ignoraran. Al contrario, Pablo se veía en la necesidad de poner regulaciones en el ejercicio de los dones, del hablar en lenguas, de interpretación, de profecía, porque había en abundancia. Y él decía, cuando estén en privado, a solas, hablen todas las lenguas que quieran. Pablo mismo se ponía como ejemplo y decía, yo sé que yo hablo más lenguas que todos ustedes juntos, pero al querer enseñar a otros, prefiero hablar 2 o 3 palabras y que me comprendan y así edificar a otros, que hablar millares de palabras en lengua desconocida y que nadie me comprenda y consecuentemente queden sin edificación alguna. Pero no era una cuestión desconocida. Ellos sabían de qué se hablaba al mencionar el tema de las lenguas. Entonces, la llenura del Espíritu es, hermanos, una experiencia que está basada en el bautismo del Espíritu. Pero dije, bautismo en el Espíritu una vez ocurre, pero la llenura del Espíritu es algo que debemos tener vivo cada día de nuestra vida. Porque en la manera que tenemos viva esa experiencia, podremos ser como la iglesia, eficientes. Yo le aseguro que si ese día no hubiera ocurrido nada, si el Espíritu Santo no llega, si no tiembla, si no son ellos llenos del Espíritu de nuevo, a lo mejor no dijera en el mismo versículo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Tal vez la historia hubiera sido distinta, el rumbo que se hubiera tomado hubiera sido otro. Pero gracias a que ellos tenían, hermanos, la experiencia, la vivencia de esa llenura del Espíritu, ellos podían continuar manteniendo la altura, el fervor, la experiencia y la relación con Dios que habían experimentado hasta ese momento. Ahora, cada uno de nosotros deberíamos estar bautizados con el Espíritu Santo. Deberíamos cada uno de nosotros poder establecer una fecha y decir, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en tal año, en tal fecha, de tal mes. Y mi experiencia fue así, 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 poderla contar. Eso sería algo fundamental. Pero una vez vivida esa experiencia, ahora lo que quedaría es el poder experimentar la llenura. Cuando uno recuerda y piensa en ese primer amor del cual hemos venido hablando, era una sed por querer experimentar con Dios. Era un hambre por querer recibir el bautismo del Espíritu. Era, hermanos, una experiencia por decir, yo quiero que el Señor me dé una buena tocada. Queremos que Él nos quebrante, y ese era el deseo. Vengo porque necesito tener una buena experiencia con Dios. Pero lo que entendíamos por eso es que hubiese una manifestación del Espíritu Santo, que no fuera simplemente un formalismo, sino que hubiese una verdadera manifestación de Él para nuestra vida, que nosotros pudiésemos manifestarle a Él nuestro amor,
Y el anhelar esa llenura fue, hermanos, lo que en su momento permitió que cada uno de nosotros pudiésemos tener experiencias especiales que eran a la vez las que nos continuaban animando para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y había una estrecha relación entre ese evangelismo apasionado del cual hablábamos anteriormente y la llenura del Espíritu. Lo uno alimentaba lo otro. Lo primero exigía que hubiese una llenura del Espíritu, porque cuando uno se da a la tarea de ir, evangelizar y enfrentar a las personas cara a cara, pronto se da cuenta que ese es un esfuerzo que no puede hacerse humanamente, que uno puede hablar lo que quiera, pero nada ocurrirá si el Espíritu Santo no está presente. Y por ello el anhelo de poder tener la experiencia de una llenura constante. Pero volviendo al caso que le mencionaba de la persona que consulta, ¿tendré o no tendré el bautismo del Espíritu? ¿Cómo fue? Bueno, hace 4 años yo hablé en lenguas. ¿Y las habló? Sí, las hablé. Ah, bueno, entonces ¿para qué anda dudando? Ya tiene el Espíritu, ya no me pregunte, ya no me moleste. Cuando realmente esa es una persona que necesita una llenura. Es decir, que vuelva a experimentar, o sea, lo mismo que ocurrió. Pero la cuestión es que si nosotros mismos no tenemos esa experiencia, no tenemos esa llenura y decimos, no, si es que en esa época yo era joven, yo era adolescente, me guiaba mucho por las emociones. Ahora no, yo conozco la palabra, tengo ya madurez en la fe. Y entonces a eso que le llamamos madurez, aunque Dios a saber cómo lo llamaría, nosotros comenzamos a ver ya las cosas fríamente y decir, mire, esto es de esta y de esta manera. Para predicar, mire, le voy a hacer aquí ya un esquema. Esto tienen que ser los elementos básicos de una predicación. Y uno sabe elaborar, ordenar una enseñanza, elaborar un bosquejo. Pero lo esencial, lo que le dará la vida es, hermanos, que podamos tener una experiencia actual de llenura del Espíritu de Dios. Porque cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces podemos hacer las cosas que la iglesia hacía. Hablar con denuedo la palabra de Dios. Poder encontrar la valentía de Pedro, que le dijo en la cara a los miembros del Sanedrín: ustedes mataron al dador de la vida. Cualquiera diría, bueno, este Pedro sí que es atrevido, este no sabe que se está exponiendo. Sí lo sabía, pero era más la llenura del Espíritu que él experimentaba que cualquier temor, que cualquier convencionalismo en el cual él pudiese pensar. No estoy diciendo tampoco que la llenura del Espíritu es igual a malcriadeza o maltrato a las personas, porque Pedro tampoco hizo eso. Lo que hubo en él fue una valentía, una resolución para poder hablar con denuedo, y dijo: no podemos obedecer a los hombres para desobedecer a Dios. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque existía esa experiencia de llenura que lo llenaba todo, que los guiaba, que los gobernaba, que dirigía todos sus pasos. El problema es cuando uno se acostumbra a predicar sin el Espíritu, cuando uno se acostumbra a hacer las cosas sin el Espíritu, cuando uno se acostumbra a aconsejar, dar consejería pastoral sin el Espíritu, cuando uno ora
sin tener el Espíritu, cuando uno exhorta sin tener el Espíritu, cuando alguien exhorta sin tener el Espíritu, se siente algo golpeado, algo que ofende, algo que no edifica. Pero cuando la llenura del Espíritu se tiene, quizás las palabras pudiesen ser severas, pudiesen ser fuertes, pero sea lo que sea, cuando se tiene la llenura del Espíritu, las personas lo reciben con agrado y sienten que esa palabra está llegando al fondo de su corazón, porque no son palabras de hombre, sino que son palabras que van respaldadas con la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto necesitamos nosotros eso, hermanos? Y por eso tenemos que tener una claridad de la diferencia que hay entre el día cuando recibimos el bautismo del Espíritu, que como le digo, de eso podemos tener una fecha, una referencia. Si le tomaron alguna fotografía, pues hasta una fotografía tiene de recuerdo, pero eso será nada más un recuerdo, que al igual que la fotografía seguirá poniendo amarillo, 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 hasta que usted se muera, y va a quedar la foto y sus bisnietos dirán: este era mi bisabuelo cuando tuvo una experiencia con Dios. Pero la llenura del Espíritu es algo que tenemos que experimentar día a día. Por eso ellos decían: Señor, concédenos que hablemos la palabra con denuedo. Y ya la estaban hablando. Concédenos hacer señales. Y acaban de hacer una señal tremenda que ya toda Jerusalén lo sabía. Pero lo que ellos pedían era la continuidad. Lo que pedían era que esa gloria del Señor estuviera siempre con ellos, que la llenura siempre se manifestara. El problema, hermanos, es cuando nosotros vamos dejando eso, lo vamos postergando, lo vamos dejando atrás. Y cuando uno pierde esa sensibilidad hacia el Señor, cuando el Espíritu Santo ya no es quien gobierna nuestra vida, y quizás ya ni nos preocupamos. Por eso yo le mencionaba el tiempo del primer amor, cuando uno decía: si es que yo necesito que Dios me toque, me siento seco, necesito tener una experiencia. Y no eran experiencias emocionales. No faltaban quienes todo lo reducían a una emoción. Pero en el caso suyo se trataba de verdaderas experiencias con Dios, de verdaderamente experimentar la presencia del Espíritu, la llenura del Espíritu, el poder hablar en lenguas y decir: Señor, ahora yo quiero que tú me des un nuevo género de lenguas. Ya me diste lenguas, pero ahora enséñame un género diferente. Y orábamos y buscábamos con intensidad esa llenura del Espíritu, hasta que ese nuevo género de lenguas aflorara. Y uno decía: Señor, cuánto te agradezco, ya tengo un género más, mañana te pido otro. Pero al pasar el tiempo, uno se va ocupando de una cosa, de otra, de esto, de que hay que hacer aquí, y uno va y lo hace. Que hay que atender tal iglesia, pues yo voy y vamos. Que hay que predicar en tal otro sitio, bueno, pues voy y vamos. Y comenzamos a ocuparnos, a adquirir responsabilidades, trabajos. Vamos haciendo una, otra y otra y otra cosa. Llega el momento en que nos enamoramos, nos casamos, de repente somos padres, ahora tenemos que educar a los hijos, luego empezamos a pelear con la mujer, luego tenemos dificultades, luego comienza, una serie de situaciones, y cuando uno viene a sentir, el tiempo ha pasado. Y el Señor de repente nos dice: hijo, todavía te estoy esperando. Aquí en el mismo lugar donde antes nos veíamos. Aquí donde antes me buscabas, aquí estoy en el mismo rincón. Tienes ya 4 años de no venir por estos lugares, pero aquí estoy esperándote, porque nos hemos olvidado de poder tener una experiencia fresca, renovada con el Señor.
Y a veces simplemente nos quedamos viendo como otras personas son las que experimentan, y les hablamos de la necesidad del Espíritu, de la necesidad de ser bautizado. Algunas veces ya ni nos preocupamos mucho de eso. Colocamos líderes que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, diáconos que no tienen el bautismo del Espíritu, diaconisas que no tienen el bautismo del Espíritu. Y bueno, no, pero mire, hay que ser misericordiosos. Hay que tener misericordia, porque es un buen hermano, una buena hermana. Es cierto que no tiene la llenura del Espíritu, pero en el camino la va a recibir. Y así le hacemos tremendo daño a las personas. Pero el problema es que también nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Porque el poder tener una experiencia con un Dios vivo, con el Espíritu Santo que se manifiesta hoy en nuestras vidas, es algo que cada vez va quedando más atrás y más atrás y más atrás, y ya casi ni lo recordamos. Casi ya no tenemos nosotros una vivencia de las cosas, de tal manera que de repente el Espíritu de Dios puede caer sobre la congregación, visitarlos, comenzar ellos a gozarse, a hablar en lenguas. ¿Sabe? A veces muchos de ustedes me han invitado a predicar, no muchos, pero en algunos lugares. Y he visto cómo la iglesia está en adoración, están hablando en lenguas, están profetizando, están interpretando lenguas. Es decir, ellos están metidos en una experiencia y la gente está ahí expectante, oyendo lo que el Espíritu Santo tiene que decir. Cuando de repente mandan al anciano, o pasan ustedes mismos y dicen: ¡Gloria a Dios! Y la gente está todavía esperando al Señor. ¡Diga gloria a Dios! Y la gente tiene que decir: ¡Gloria a Dios! ¡Más fuerte! ¡Diga gloria a Dios! Y el que está rompiendo el ambiente es usted. En lugar de darle una continuidad, o al terminar de predicar, tal vez la gente se queda expectante, esperando la visitación de Dios, esperando qué es lo que habrá de venir a continuación. Pero uno dice: bueno, hermano, vamos a ponernos de pie porque ya es tarde, vamos a recoger la tercera ofrenda, así que vamos a orar, y ahí van los diáconos para recogerla. Entonces, como que nosotros estamos fuera de la experiencia, somos ajena a ella, y el problema es que vamos nosotros experimentando lo mismo. Pero todo es porque nosotros mismos no estamos inmersos en la experiencia. Por eso la iglesia decía: Señor, danos, que hablemos tu palabra con denuedo, que señales, que prodigios, que maravillas sean hechas en tu nombre. Y así como esta sanidad de este hombre que tenía 40 años de no caminar y los ha dejado mudos a quienes quieren callar la proclamación del evangelio, danos más de esos milagros. Más de esos milagros que no pueden ser negados. Y cuando eso ocurre, hermanos, siempre el Espíritu de Dios vendrá, porque siempre el Espíritu quiere manifestarse. El Espíritu siempre quiere tocarnos. Siempre las iglesias son reflejo de su pastor. Como está la iglesia, así está el pastor. Es un reflejo de él. Es un reflejo de él. Un pastor conflictivo crea iglesias conflictivas. Un pastor frío crea iglesias frías. Un pastor desmotivado crea iglesias desmotivadas. Todo se refleja en la congregación. Y por eso es que a veces uno dice: bueno, aquí vamos para iniciar esta alabanza en este culto, en X iglesia. Y al estar ahí, hermano, como que cuesta arrancar motores, ¿no? Y hay que estar ahí acelerando y encendiendo el motor, y le hace, pero no arranca, no agarra. Y uno dice: bueno, aquí sí que está cuesta arriba, pero sígale echando, échale gasolina, échale leña, échale fuego. Y a veces, hermano, termina el culto, llega la predicación, y la predicación es como ir rompiendo escarchas de hielo, una cosa muy difícil. Usted ha tenido esa experiencia, estoy seguro.
Pero la clave está en que cuando hay una llenura en nosotros, esa dureza, esa frialdad, esas paredes de hielo sólido tendrán que irse derritiendo bajo el calor del Espíritu de Dios, bajo la llenura del Espíritu de Dios. Y si nuestros púlpitos están ardiendo en el fuego de Dios, si somos ardientes en el Espíritu, ese ardor, hermanos, pronto se contagiará. Irá pasando de una a otra persona, de una a otra, hasta que la congregación entera será un incendio total, donde la gloria del Señor se manifestará. Esas personas saldrán para hablar con denuedo la palabra de Dios. Y le dirán: oiga, ¿y usted que no se cansa de hablar de Jesús? No, no me canso. Y por cierto, ¿usted ya lo recibió como Salvador o no? Y usted no se cansa de ir tanto a la iglesia. ¿Qué me voy a cansar? Si ahí siento que es donde bebo agua viva, ahí es donde siento que recibo el pan de lo alto, donde mi alma es renovada, donde Dios me visita. Ahí es el lugar donde me encuentro con el Señor. Luego las señales vendrán. Vendrán las experiencias, no ese tipo de milagros a la fuerza, hermano, de que aquí mandan una nota de la hermana fulana que agradece al Señor porque tenía dolor de cabeza y el Señor le sanó. Ese tipo de milagritos que uno no sabe si fue porque tenía mucha tensión, se distrajo en la iglesia y ahí se relajó y se acabó el dolor de cabeza. Sino que estamos hablando como lo que ocurrió con este hombre. 40 años desde su nacimiento, nunca había caminado, jamás había caminado. Tenía 40 años, por eso todo mundo lo conocía. Y cuando el Señor lo sanó, todo mundo sabía que era el hombre que toda su vida nadie podía decir, eso era ya algo arreglado. Hermano, ¿quién va a estar 40 años haciéndose el cojo solo para hacer el favor a otro? No era posible. Por ello es de que nosotros necesitamos, hermanos, tener no solo el bautismo del Espíritu y poder contar, sí, hermano, hace 25 años, hace 30 años, yo recuerdo que me impusieron manos y hablé en lenguas. No me acuerdo qué dije, pero dicen que hablé en lenguas. Pero, y ahora, ¿cuándo fue la última vez que hubo esa experiencia de llenura otra vez? Porque los apóstoles la experimentaban. El Señor Jesús la llenaba. Dice que Él fue al desierto para ser tentado, y cuando regresó dice que Él venía en el poder del Espíritu de Dios y venía para sanar. Y recuerde la profecía que el mismo Señor leyó en la sinagoga cuando dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha enviado para sanar, para proclamar libertad a los cautivos, para anunciar las buenas nuevas a los pobres, el año agradable del Señor. Pero era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Yo creo, hermanos, que si nosotros hay la llenura del Espíritu, el Señor hará cosas extraordinarias. Usted sabe que hoy conocemos y vivimos un evangelio que es más una moda, es más una, ¿qué le digo? Una costumbre que la gente tiene, que así como dice: mira, ya fuiste a ver la nueva versión de King Kong, igual le pregunta: mira, ya fuiste a tal iglesia. Ah, sí, ahí estuve el domingo. Y siguen, hermano, con una vida tan desorbitada, y hasta en la cara se les ve que uno sabe que es gente desorbitada, que no sabe qué es el evangelio. Que si usted le preguntara: mire, ¿y usted cuánto tiempo tiene de ir a esa iglesia? Ah, yo tengo 6 años. Ah, bueno, explíqueme entonces, ¿cómo es que yo puedo ser salvo? Y le van a decir una sarta de tonteras, porque no saben cuál es su experiencia con el Señor. No estoy diciendo
de una cuestión intelectual, una capacidad mental de poder explicar cabalmente lo que es la justificación por fe. Eso es un asunto distinto, porque usted sabe, gente que puede explicar muy bien eso y no son nacidos de nuevo. Pero estamos hablando de haber tenido una experiencia, lo que hablábamos anoche, el poder tener una experiencia con Dios. Y tal vez como le preguntaban a aquel ciego, mira, y ese que te sanó, ¿cómo fue que te sanó? Bueno, pues puso lodo, me dijo que me fuera a lavar, me lavé y aquí estoy viendo. ¿Y tú qué dices de ese hombre? Bueno, pues yo lo que opino es que él es profeta, ¿no? Pero ¿cómo puede ser profeta si él es un pecador? Bueno, si es pecador yo no sé. Yo lo que sé es que era ciego y ahora veo. Y fue él el que me abrió los ojos. Y se acabó. Igual las personas pudieran no tener una explicación teológica, pero él podrá decir: mi vida estaba podrida. Yo estaba perdido en el pecado. Yo estaba hundido más allá de la cabeza en el estercolero de las drogas, de la lujuria, de la inmoralidad sexual, del adulterio, de la borrachera. Pero un día vino Cristo, me levantó, cambió mi vida y aquí estoy. Él es mi Salvador. Esa experiencia es lo que no se les nota a esas personas. Se ve que todo el tiempo andan viendo mosquitos ahí en el piso, en la calle, en el cielo. Y ahí andan todos desorbitados. Y Dios les bendiga, hermano, amén. Pero ellos no saben qué es amén. Ellos no saben qué es ser hermano. Ellos no saben qué es ser nacido de nuevo. Entonces lo que se necesita es que haya una verdadera experiencia con el Señor. Que haya, hermano, una verdadera, ¿qué le digo? Visitación de parte de Dios, que se pueda saber dónde es que está la verdadera obra de Dios, que algo está ocurriendo, ahí hay algo especial. Cuando uno entra, uno siente, experimenta, yo no sé qué, pero yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí porque cuando estoy ahí experimento cosas que de otra manera no siento, porque nuestro Dios está vivo y el Espíritu Santo es real. Y la llenura del Espíritu es una verdad de la palabra. Y esa llenura nosotros tenemos que tenerla, cultivarla día a día. Señor, lléname, yo quiero ser lleno hoy. Yo quiero ser lleno hoy. Sí, pero hermano, ayer estuviste hablando en lengua. Sí, eso fue ayer, pero hoy yo quiero ser lleno. Ahora, Señor, yo quiero tener esa experiencia. Hermano, ¿acaso no era así en nuestro primer amor? Que buscábamos tener experiencia tras experiencia y la contábamos y decíamos: vieras, hermano, qué experiencia la que tuve. El Señor me tocó, el Señor me dio un nuevo género de lenguas, el Señor me habló a mi corazón, me dijo esto y lo otro. Pero ahora nosotros quizás lo que haríamos es quedarnos viendo fríamente. Y este está loco quizás. Este saber qué le pasa. Quizás se emocionó mucho. Calmado, hermano, tranquilo. Respire hondo. Respire. Sosténgalo ahí, 3 segundos. Respire. Va, tranquilo ya. Cuando nosotros éramos los que antes estábamos así. Pero por eso es que esta iglesia, hermano, no se conformaba. Y por eso es que Juan, bueno, él era un anciano. Nadie se pone de acuerdo qué edad tenía Juan cuando escribió el Apocalipsis. Lo que era cierto es que era un viejito, ¿no? Y hay algunos que, como estamos hablando de más allá del año 90, dicen: ya Juan no era posible que estuviera vivo, es otro Juan, el de Patmos. Y así lo mencionan, no Juan el apóstol, sino Juan de Patmos, como que si fuera otro. Pero el hecho era ese, que si era él, estaba demasiado anciano ya. Pero cuando él escribe el libro de Apocalipsis, dice: yo estaba en el Espíritu el día del Señor. Él estaba en la cárcel, pero él dijo: bueno, ¿y hoy qué día es? Domingo. Hoy es el día del Señor. Y empezó a alabar y adorar un culto de él solo, de una sola persona. Pero como era su costumbre, pronto estaba en el Espíritu. Pronto él estaba ya tocado, estaba ya quebrantado, estaba ya experimentando la presencia de Dios. ¿Y qué dirían los guardias de Patmos?
Decía, oye, el pobre viejito, demencia senil, decían. Ah, pues es domingo ahora, decían, porque ya le agarró. Pero dice, estaba yo en el espíritu cuando vi delante de mí a un varón vestido de blanco, en su pecho un cinto de oro, sus ojos resplandecían como llama de fuego, sus pies eran como bronce cuando fulgura el calor del horno, y su voz era como el de muchas trompetas que decía: yo soy el alfa y la omega, el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y sigue la visión del Apocalipsis. Y uno diría, oiga, pero Juan, ya a su edad, tranquilo, le va a dar ataque. Ataque le podía dar si no experimentaba al Señor, si era lo que lo mantenía con vida. Yo creo que en una de esas, cuando él estaba en el espíritu, ha de haber muerto. Y el Señor se lo llevó, y para él no hubo diferencia, porque él estaba en el espíritu y él estaba gozando de la presencia del Señor. Y decía, Señor, yo te amo, qué lindo es sentir tu presencia. Juan, ya te moriste. Está bueno, Señor, pero esto está hermoso. Ni cuenta se dio. Pero cuando no hay la llenura del Espíritu, hermano, uno puede tener temor a la muerte. Uy, si es que ahí está muy oscuro, ahí dicen que roban, ahí dicen que asaltan. Yo tengo miedo, y si me muero, ¿qué va a pasar? Y mi salvación, ¿y será que de verdad voy a entrar al cielo? Por eso es que la llenura del Espíritu es algo que debemos cultivar cada día. Siempre el fuego de Dios tiene que estar encendido en nuestro corazón. Así que, hermanos, yo sé que, bueno, espero, ¿no?, que todos podamos tener una fecha de decir, sí, yo recibí el bautismo del Espíritu hace tantos años. Fue en un mes tal, en un día tal, fue en estas y estas condiciones. Quien oró por mí fue el hermano fulano y sutano, fue en tal lugar. O sea, quiere Dios que todos tengamos eso. Y aquel pues que diga, pues, ¿de qué están hablando? Bueno, pues estamos hablando de una experiencia que esperamos que la reciba hoy. Pero los que ya podemos trazarlo hace 30 años atrás, 25, 25, 4 años atrás, podamos hoy en día mantener esa experiencia viva, y que hoy la llenura pueda venir. Porque, ¿qué piensa usted? ¿Considera que necesitamos ser llenos ahora? Porque nos damos el lujo de pasar meses, hermano, o años sin ser llenos del Espíritu, sin tener una experiencia con el Señor. O sea, como no entramos a los cultos. O sea, entramos pero estamos atrás, ¿no? Estamos fiscalizando. Mire, diácono, voy a hacer tal cosa. Mire, el niño aquel. Y estamos ahí cuidando de una y otra cosa. Mire, por allá no pasó recogiendo ofrenda. Vaya, pase otra vez. Estamos pendientes de todo menos de nuestras almas. Entonces, cuando uno se pone a pensar, bueno, de verdad, ¿cuándo fue la última vez que me senté para recibir de Dios, para abrir mi corazón a Él, para no pedirle nada, sino simplemente, Señor, yo quiero tu llenura, ven, visítame? ¿Cuándo fue la última vez? Y cuando uno comienza a hacer cuentas, 1, 2, 3 años, 4, 5, 7 años, Dios mío, ¿dónde te dejé? Y él dice, pues aquí, donde nos vimos la última vez. ¿Qué te has hecho? Por eso es que la iglesia no cesaba. Y las amenazas, cuidado, vuelven a hablar en ese nombre. Hay quien lo vuelva a hacer. Pero decían, Señor, ahora danos más fuego, más gasolina, Señor. Y ahí venía el Señor, que hasta temblaba el lugar donde estaba. Y la gente decía, Dios mío, pero ¿y qué es esto? ¿Por qué tiembla? Y no sabían que era porque el Señor estaba visitando a su pueblo, estaba visitando a su iglesia. Yo creo que hoy, hermanos, hay mucho de emoción, hay mucho de falsedad. Pobre gente, cómo se le engañan, ¿no?
Hay tanto de vacío, tanta falsedad, tanta superficialidad, tanta trivialización de lo que es la experiencia y la manifestación del Espíritu. Pero ¿sabe por qué la gente cree tanto en basuras y en cascabeles? Porque no ven lo auténtico, no ven lo genuino. Entonces le dicen, mire, esto es el Espíritu. Ah, sí, eso es, sí. Y como no hay otra cosa, eso lo creen. Pero si ellos tuvieran un referente, algo diferente, y, no, usted no me está dando gato, usted me está dando liebre. No, la cosa no es así como usted me la dice. Ya, mire, yo he visto que en tal lugar es así, de esta y de esta manera, y la experiencia es totalmente diferente. Entonces, la gente lo que necesita es una referencia. Pero cuando no la hay, entonces, el problema es que hay un vacío y la gente tiene que llenar su vacío de alguna manera. Porque usted sabe que el ser humano es religioso por naturaleza y él necesita algo. Pero ahí es donde nosotros somos los responsables. O sea, no solamente tenemos que ser personas que critican, porque de criticar lo único que se va a ganar es el calificativo de criticón y punto. Pero ¿y con eso qué ganó? Lo que hay que hacer es presentar alternativa y decirles, esto es la llenura del Espíritu, esta es la verdadera experiencia con el Espíritu de Dios. Entonces ahí usted se está convirtiendo en un maestro, porque les está indicando el camino. Esta es la manera. Es el Pablo que llega a Éfeso y les pregunta a los 12 varones, bueno, ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron. Que si recibimos el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y eso qué es, Pablo? No sabían nada. Y le dijo, bueno, ¿y ustedes en qué nombre fueron bautizados? Cuando los bautizaron, ¿qué no oyeron? Que se dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No. ¿Cómo que no? ¿Y entonces en qué fueron bautizados? Bueno, Juan enseñó que fuéramos bautizados para arrepentimiento. Ay, Dios, dijo Juan, entonces ustedes se han quedado 30 años atrás. Venga, lo voy a actualizar. Y les habló de Cristo. Sí, Juan habló del que había de venir, pero ese ya vino y ya lo mataron. Lo mataron, sí, pero resucitó al tercer día. Gloria a Dios, dijeron ellos. ¿Y qué más? Que ascendió a los cielos y al tercer día o a los 50 días envió el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo vino, nos llenó. Y ese es para todo el que crea. ¿Ustedes creen? Sí. ¿Están dispuestos a bautizarse? Sí. Pues venga, los voy a bautizar. ¡Blum! Los mete al agua, los saca y todavía empapados. ¿Va? ¿Y ahora quieren del Espíritu? Sí. Pues pónganse de rodillas. Voy a orar por ustedes. Y les coloca las manos, ora por ellos y comienzan a hablar en otras lenguas y a profetizar. Eran llenos del Espíritu Santo. Y ahí lo dejó Pablo y los dejó locos ahí hablando en lenguas y profetizando. Y él se fue a predicar a otro lado. Dijo, de aquí a que esto les pase el fuego que tienen encima, mejor voy a ver qué hago por otro lado. Pero entiende la diferencia. Era fácil decirles, ignorantes. Si ustedes no han leído, entonces ¿en qué están? Ustedes no están en nada. Pobrecitos, se los han engañado. ¿Y con eso qué ganaban? ¿O qué ganaba Pablo? ¿Qué ganaban ellos? Era darles lo positivo. Entonces, aparte de las críticas, tenemos algo positivo que dar. Tenemos una llenura que experimentemos día a día y que la gente pueda verlo. Entonces, quiera Dios que no se apague el fuego. ¿Se acuerda de ese corito viejo que ya ni se canta, ¿no? Que no se apague el fuego que hay en mi corazón, que siga ardiendo más y más y más. Pues que esa sea nuestra oración y que siempre podamos permanecer llenos del Espíritu. Y cuando hablemos llenos del Espíritu Santo. Y ya va a ver que cuando andemos así en el Espíritu, fervientes en el Espíritu, o como dice Pablo, ser llenos del Espíritu. Si fuésemos llenos del Espíritu, no anduviéramos tanto como hombres, actuando como hombres, con reacciones puramente humanas, puramente naturales. Porque entonces el Espíritu de Dios estaría sobre nosotros y Él tomaría el control de nuestra vida. Y una continua llenura aseguraría
una vida espiritual nueva. Hace años yo me recuerdo dando un estudio de doctrina y que había oportunidad todavía de darle a la gente que preguntaran, ¿no? Ya no se puede hacer eso, hay mucha gente, pero en esa época, y un hermano levanta la mano y acaba de dar yo el estudio del bautismo del Espíritu y me dice: hermano, yo quisiera saber si hay algún cambio psicológico en una persona que recibe el bautismo del Espíritu. Pero aquí no se trata de una cuestión de psicología, hermano. No se trata de que sí, usted va, fíjese que se le van a olvidar los traumas de niño, o que mire el complejo de Edipo que tiene, lo va a superar. O sea, la llenura del Espíritu, esa es otra cosa, es otra dimensión. Es pasar a vivir con Dios cada día con Cristo, cada día con Cristo. Ahí Él está a nuestro lado. Es otra dimensión de vida por encima de lo que el mundo haya podido hacer de nosotros. Por eso, sobre todas las cosas, hermanos, seamos llenos del Espíritu Santo. Sobre toda cosa buscada, procura la llenura del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu cada día de tu vida. Y hablarás con denuedo la palabra de Dios. Y habrán señales y prodigios que la gente no podrá negar. Y no habrá necesidad de estar inventando y decirle: no, mire, no sé si ya camina bien. No, mire, lindo camina. Y el pobre ahí, no, si derechito va caminando, hermano. No hay necesidad de estar engañando a la gente. Cuando el Señor sana, sana de verdad. Y deja las cosas, pero bien. Porque Él es el creador. Entonces, urgentemente necesitamos conservar la llenura del Espíritu. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Aunque sea unos minutillos, ore por el que tiene al lado y pídale que el Señor lo llene. Al que tiene a su lado, y el que está a su lado orará por usted. Oremos los unos por los otros unos 5 minutos para pedir la llenura. Hagámoslo por unos minutos.
uno busque ahora de Dios. Cada uno busquemos de Dios y dígale: Señor, lléname ahora. Envíame una renovación de tu unción. Dame una llenura fresca de este día para este momento. Aún no ha temblado este lugar,